Bueno, continuamos con el ítem número 4, lo que corresponde al nivel educativo. Toda la información de los estudios secundarios, el año en que terminó, el puntaje promedio del IFEX, la modalidad, si fue académico, técnico, comercial, militar o otro cual. Continuamos con algo bien importante. Por eso hay que tener en cuenta leer toda la información del formato. En esta nos solicitan escribir año por año el desarrollo del bachillerato, comenzando desde sexto y terminando en 10º grado. Entonces iniciamos con el año en que se hizo sexto grado. Un ejemplo, inicié en el 2000, colocamos el año 2000 acá, en la columna del año, el grado sexto, el colegio, nombre del colegio. Algunos estudiaron el bachillerato en un solo colegio, los 6 años, otros lo cursaron en varios colegios. Entonces hay que especificar, independientemente si lo hizo en un solo colegio, hay que colocarlo cada vez que anotemos un grado. No podemos utilizar comillas, nada de eso por el estilo. Hay que escribir el colegio nuevamente para aquellos que lo cursaron en el mismo plantel. El nombre del colegio, si es oficial o privado, público o privado, la ciudad, el calendario, si fue calendario A, calendario B, o si lo validó, o si fue semestral. El horario, diurno o nocturno, y si lo aprobó, sí o no. Por ejemplo, si el grado no lo aprobó, obviamente lo repitió, nuevamente se coloca aquí. Ya sería un ejemplo en el 2001, repitió el sexto grado, el colegio donde lo hizo. Ejemplo, eso es un ejemplo de las situaciones que pueden surgir. Sin embargo, si continuó el bachillerato en el mismo colegio sin perder ningún año, entonces se va colocando en la segunda casilla, en el segundo renglón, 2001, el 7º grado, nombre del colegio y la misma información. Hay que repetir la misma información hasta que se llegue al grado 11, de sexto a 11, de menor a mayor. Es importante anotar que si se perdió algún año hay que volverlo a colocar. Si hubo un lapso de tiempo que el joven dejó de estudiar, hay que colocar el año en que reinició sus estudios. Es importante diligenciar completamente este ítem, lo que corresponde al nivel educativo. Estudios profesionales técnicos o tecnológicos. Aquí vamos a encontrar las casillas. Más abajo encontramos estudios técnicos, estudios profesionales, tecnológicos o técnicos. Aquí hay que colocar la carrera, un ejemplo, si es derecho, el inicio y la fecha en que terminó, la institución o la universidad donde se graduó, el título obtenido, la ciudad, el promedio durante los estudios secundarios, los estudios profesionales, si fue diurno o fue nocturno. Si fue una carrera técnica, colocar aquí el nombre de la carrera técnica, en qué fecha la inició y en qué fecha la terminó. Esto para estudios que estén completamente realizados. No estamos hablando semestres o años cursados, aquí debemos, para aquellos que ya tienen carreras terminadas, colocar completamente la información. Si ha realizado publicaciones, sí o no. En caso de colocar sí, colocar los temas de esas publicaciones. Tenemos también otros estudios, duración no inferior a 80 horas. Ya estos estudios son calificados como cursos por la intensidad horaria, el inicio, el término, la institución, título obtenido, la misma información que está solicitando los estudios profesionales. Ahora nos vamos al ítem número 5, es la información laboral, para aquellos que han laborado en empresas. En la parte formal, colocar el nombre de la empresa, el cargo que ocuparon durante
o que están ocupando su jefe inmediato en motivo de retiro y tiempo de servicio. La ciudad, dirección y teléfono, el nombre de la empresa, el cargo. Aquí tenemos otro ítem, tenemos otro espacio para colocar la otra información de la empresa en que laboramos. Bueno, seguimos con el respaldo del S1. Aquí vamos a encontrar la normatividad, el ítem número 6, que habla sobre la normatividad que rige el proceso de selección para los aspirantes. Debe ser leído detalladamente y en la parte inferior nos solicita apellidos y nombres y firma del aspirante. De la misma manera como se explicó al iniciar el diligenciamiento. Seguimos al siguiente formato. Este formato es denominado formato S2. En la parte inferior encontramos el formato, el cual se refiere a los antecedentes médicos, aspirante y núcleo familiar para oficiales o patrulleros. Este formato también solicita ser diligenciado en su totalidad. Vuelvo y les recuerdo las instrucciones en la parte de arriba por el aspirante sin omitir datos, con el fin de tener información completa, precisa y confiable de su situación actual. Entonces iniciamos con el ítem número 1, no sin antes volver a escribir acá en el área, en esta área, ciudad donde se inscribe, el día, el mes y el año. Pegar la fotografía 3x4 e iniciamos con el ítem número 1 de identificación. Ya sabemos, hay que colocar completamente los datos que aquí se solicita. Ahora el ítem número 2, historial familiar. Este es muy sencillo. Aquí colocamos el padre, la edad del padre, el estado de salud, si es bueno o es malo o regular. En el caso si el padre o la madre es fallecido, colocar aquí estado de salud fallecido, ya cuál es la causa del fallecimiento y la edad en que murió. Aquí vamos a seguir colocando la esposa, los hermanos. Acá colocamos la edad de los hermanos de mayor a menor. Podemos colocar, no hay necesidad de colocar nombres, solamente la edad, que es lo que está solicitando este formato. Colocamos la edad, si tenemos dos hermanos, un ejemplo, uno de 15, otro de 18, colocamos la edad, el estado de salud, si es bueno, malo, regular, y si es fallecido, la misma situación. En la parte derecha encontramos asimismo información sobre si ha sufrido, ha presentado casos de tuberculosis, sífilis, diabetes, en fin, todas estas enfermedades, colocar si y quién padeció esa enfermedad, si fue en el caso aspirante, si la padeció usted como aspirante, colocar aquí aspirante, si fue un hermano, colocar un hermano, si fue la madre, si fue el padre, si fue la abuela o un tío. Lo importante aquí es especificar a qué miembro de la familia padeció esta enfermedad. Continuamos aquí con el nombre de la EPS en la que está afiliado el padre. Si no tiene EPS, colocar acá ninguna. Sin embargo, muchos están en el régimen subsidiado y colocar si tiene CIPEN. ¿Desde cuándo? El día, el mes y el año. Los tratamientos realizados en los últimos años. Aquí es importante no obviar esta información, como dice inicialmente el formato, que debe ser diligenciado en su totalidad sin obviar información. La misma situación, la misma información con la madre, especificar la EPS. Aquí ya si nos vamos a la parte personal de usted como aspirante, colocar, diligenciar completamente estos ítems, si ha sufrido o sufre de epilepsia, en fin, todas estas series de enfermedades, colocar sí o no, tachar con una X sí o no ni utilizar un trazo. No, hay que ser bien específico y sin salirse de la casilla, que no vaya a permitir a dudas. Que colocó sí, da a entender que colocó sí porque se pasó de casilla. Hay que ser muy cautelosos al momento de marcar. Por eso se le pide que esté en un lugar tranquilo, con calma, diligencia la carpeta para que no tenga ningún tipo de inconveniente. Continuamos con el ítem número 4, exclusivamente para mujeres, donde se detalla completamente su periodo menstrual.
El ítem número 5 habla sobre los antecedentes ocupacionales, leer completamente la pregunta y colocar sí o no según corresponda. El ítem número 6, vacunación. En este ítem hay que colocar las vacunas que sean a la fecha se han colocado, de estas que aparecen aquí anotadas. Colocar la última dosis, si es refuerzo o no. Hay que especificar. Ítem número 6, vacunación. Este ítem debe ser diligenciado de acuerdo a su nivel de vacunación, teniendo en cuenta aquellas que aparecen, estas que se encuentran especificadas, las vacunas aquí especificadas: antitetánica, hepatitis A, hepatitis B, fiebre amarilla, varicela. En la parte inferior del formato hay que leerlo completamente, colocar su posfirma o nombre elegible y la firma. Seguimos con el siguiente formato, que es el formato S3, el cual se encuentra también denominado en la parte inferior, el cual se refiere al formato de resultados de exámenes clínicos especializados y paraclínicos. Nuevamente leemos las instrucciones. El formato debe ser diligenciado a mano en forma clara y precisa por el médico. El aspirante, aquí en la parte ya final de las instrucciones, debe diligenciar únicamente las casillas que corresponden a los numerales 1 y 2. Entonces nos damos cuenta cuál es el numeral 1, que corresponde a identificación, y el numeral 2, que se refiere a la autorización para la prueba de VIH. Entonces solamente hay que llenar estos dos ítems, el ítem número 1 y el ítem número 2, en la información que es solicitada. El resto del formato debe dejarse en blanco. Continuamos con el respaldo del formato S3. Esta información se deja completamente sin diligenciar. Posteriormente estaremos informando en qué momento diligenciarlo. Continuamos con el formato S4. Nuevamente tener en cuenta las instrucciones. Sin embargo, en esta vamos a tener solamente en cuenta diligenciar el numeral 1, los datos de identificación. El numeral 2 lo dejamos en blanco, a pesar que en las instrucciones nos piden que diligenciemos este numeral. Esta vez lo vamos a dejar en blanco. Solo vamos a diligenciar el numeral 1, que corresponde a los datos de identificación. El resto de información de este formato lo vamos a dejar completamente en blanco. Vamos con el formato S5, la valoración odontológica. Leemos las instrucciones. De igual forma que el formato S4, solo llenamos los datos que corresponden a los de identificación. El resto del formato lo dejamos completamente en blanco. Formato S6. Este formato le corresponde a la valoración físico-atlética y morfofuncional. Leemos las instrucciones donde manifiesta que únicamente los numerales 1, 2 y 3 deben ser diligenciados por el aspirante. Entonces encontramos que el numeral 1 corresponde a los datos de identificación. Numeral 2, antecedentes de actividad física. Llenar estas dos casillas sí o no según correspondan.